Y yo elegí los capítulos 3 y 14 de la obra Kokoro del autor Natsume Soseki. Kokoro puede significar varias cosas como corazón o mente e incluso alma. Aquí está la referencia de donde lo tomé y el tipo de texto es texto narrativo. Yo lo escogí porque es mi libro favorito y estos dos capítulos especialmente son mis favoritos de toda la obra, ya que se pueden ver un poco las intenciones y características de los dos personajes principales. En este fragmento, Sensei y el narrador, quien no tiene nombre, se encuentran en un parque y tienen una conversación sobre el amigo fallecido de Sensei. También habla sobre el amor y la responsabilidad que este conlleva y sobre el comportamiento humano. Aquí nos podemos dar cuenta de que Sensei desconfía de la humanidad debido a un suceso pasado. Aquí está mi glosario, donde escribí los tipos de lectura basándome en el artículo que nos compartió: lectura silenciosa, selectiva, informativa, literal e inferencial. Kokoro es verdaderamente un libro muy complejo y por eso considero que apliqué 3 tipos de lectura: la lectura selectiva, la lectura silenciosa e inferencial. La primera lectura la utilicé al compartir los fragmentos del libro y, perdón, la seleccioné al compartir los fragmentos del libro, ya que mi objetivo era escoger un texto. Luego la lectura silenciosa la apliqué cuando me aseguraba de que el texto contuviera las 800 palabras necesarias y también porque la lectura silenciosa me ayuda a concentrarme mejor. Por último, la lectura inferencial la emplea al descubrir las intenciones implícitas de los personajes, es decir, el amor idealizado de que el narrador sentía inconscientemente por Sensei y la misantropía. Esto me hizo darme cuenta de que mi tipo de lectura es la inferencial, porque me gusta leer entre líneas y analizar e interpretar los componentes de la historia que el autor no describió explícitamente. Gracias. Post de lectura, hice mi glosario y lo expliqué, leí el artículo que nos había compartido y con mis propias palabras expliqué cada uno de ellos. Luego puse el tipo de lectura, el texto que elegí en esta ocasión y fue acerca del proyecto HARP. Por sus siglas en inglés significan High Frequency Advanced Auroral Research Project, que en español sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Básicamente este proyecto busca de alguna manera manipular la atmósfera de la Tierra y lo elegí porque de hecho un amigo me lo recomendó porque sabe que me interesa mucho todo lo relacionado con el espacio, la Tierra. Entonces, este proyecto está siendo vendido al público como un escudo contra armas que pueden afectar la Tierra, o también está siendo vendido como un sistema para reparar la capa de ozono cuando en realidad no es así, ¿verdad? Ya varios estudios científicos han demostrado que este proyecto lo que busca es ser un arma militar, ya que se está comprobando que si este proyecto llega a funcionar al 100%, podría desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Entonces, básicamente están de cierta manera también tratando de manipular el clima y usarlo como un arma. Entonces, me interesó bastante este texto. Y siento que al leer este texto yo practiqué lo que fue la lectura silenciosa y también la selectiva, porque al ser algo muy científico hay términos que no logro comprender al 100, entonces me enfoco más en la idea en general para poder entender de qué se trata el proyecto y así yo captar una idea más clara. Entonces esa fue mi tarea. Gracias. En la plataforma complementaria tienen
colocado mecánicas básicas en lectura comprensiva. La manera en que está organizado este segmento es la siguiente. Primero se les da unos apuntes en documento, pues, de texto, narrativo, y luego por cada uno se les da un recurso precio. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar más en las presentaciones, pero se les deja también el texto, porque a veces, pues, algunos nos gusta más ir a la fuente, ¿no? De dónde viene la información. Entonces, así es como funciona, pues, ahorita este segmento de apuntes. ¿Ok? Bueno, empecemos por el que se llama sentido global de un texto. Sí, la primera pregunta em, que surge cuando estamos frente a un texto es, ¿qué significa comprenderlo? En este recurso van a encontrar videos, ¿ok? Por factor tiempo, pues yo no los voy a correr acá en la sesión, prefiero más profundizar en lo que está en escrito y también porque así lo puedo mediar, conversar con ustedes. Así que cada video que esté ahí, pues lo pueden ver ustedes a tiempo diferido. Veamos pues entonces cómo reconocemos el tema central de un texto y cuál es la intención del texto a través del contexto. Ok, pensemos que cuando leemos, pues estamos al final de cuentas con una edificación, ¿no? Por ende, un edificio. Y si un texto es visto como un edificio, pues lo que tenemos que hacer es descifrar su arquitectura, descubrir cómo está hecho, en qué se soporta. Entonces, eso de saber cómo está estructurado en técnicas de lectura comprensiva se llama visualizar. ¿Ok? De hecho, pues siempre lo hacemos. Cada vez que abrimos un texto físico o digital, lo primero que hacer es ver cómo está. Entonces, después de aplicar esa visualización, pues lo que queremos indagar con la visualización es la intención que tiene el texto. Intención, sinónimo de eso es encontrarle su alma, o sea, su sentido, a dónde nos quiere llevar el autor. Eso es primordial en la lectura. ¿Por qué? Porque es como que si fuera un laberinto. Vamos en información, vamos en datos, vamos en metáforas. Y si nosotros no damos con cuál es la intención del texto, el camino más sabio, más prudente es detenernos y regresar y volver a leer. Leer sin tener una idea de para dónde nos lleva el texto, vamos mal. ¿Ok? Aparte, pensemos que también pues encontrar el sentido en un texto corto es fácil o no va a ser algo complejo, pero en un texto largo, grande, no conocido por nosotros, en el sentido de que no nos es nuestro tipo de lectura en común. Entonces, eso pues se nos puede topar como fuera un enorme río. Y ese también es parte del reto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a reconocer que el texto tiene ideas y ya sean primarias o secundarias, lo que se trata es también tener una interpretación de la lectura. La forma más compleja de interpretación se le llama hermenéutica o exégesis. No vamos a llegar a ese nivel en este curso, pero sí por lo menos a lo que se llamaría una interpretación de forma lógica. ¿Ok?
hay un ejercicio, ¿ok? No lo vamos a hacer ahorita, igual por factor tiempo. El ejercicio era, pues, escribir 2 ideas, ¿no? Pero como está basado en animación, pasamos. Lo que me interesa entonces ver ahorita pasos para comprender un texto. Tenemos en concreto 5. El primero, reconocer qué tipo de texto tenemos. Ya lo han mencionado en la tarea de hoy. Puede ser narrativo, también puede ser expositivo, argumentativo, icónico, técnico científico, entre otros. Em, Tenemos que también identificar la estructura de acuerdo al tipo, ¿ok? También eso es importante, de que nos haga un paralelo el tipo de texto y su estructura. Si no tienen la estructura que suele tener el tipo, entonces algo hay que sospechar. Intención, encontrarlo, determinarlo. ¿Qué dijimos que es la intención en otra palabra? Como el objetivo del texto. Ok, muy bien, el sentido. ¿Ya? 4. La organización de la información. Encontrar dónde están las ideas principales y cuáles son las que las apoyen. Y por último, descubrir las relaciones lógicas entre las oraciones mediante la utilización de colos conectores. ¿Ok? A veces, como la estructura pues está dada, simplemente se le pasa encima como que fuera una barredora. Pero hacer eso, entonces, no solo está mermando la calidad de lectura, porque a veces el escritor, el autor es muy diestro o muy ducho, como se dice popularmente a la hora de escribir, y al no leer bien la oración, puede ser que nos estemos confundiendo con el sujeto de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, por pensar en una que suele venir en textos legales. Em, si la oración comienza diciendo, la oferta indica que bla, 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 versus o frente a el oferente indica que bla, 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 ¿qué diferencia habría entre oferta y oferente? Licenciado, si no estoy mal, la oferta es en sí el producto o lo que se vaya a ofrecer, y el Ujú, oferente son todas aquellas personas, entidades que puedan ofertar ese producto o servicio o lo exacto, que sea. correcto, perfecto. Va, ahora imaginemos que en nuestro proceso lector, por leer tipo barredora, abordamos la palabra oferente como oferta. Ahí ya vamos muy mal. Como se dice popularmente, la cagamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no atrapamos bien el sentido de esa oración, todo lo que leamos a continuación, después nos va a entrar muchas dudas de por qué la oferta va por ese lado. ¿Ok? Es un ejemplo. Vamos a ver más en la práctica. Bueno, luego dice un esquema de palabras claves como ejercicio. A veces uno se pregunta cuando quiere comprender un texto si hay herramientas. Y herramientas no tienen que ser tan complejas, pueden ser sencillas. A veces a la hora de leer, el sistema de llaves que están viendo en pantalla puede ser de mucha utilidad. O sea, una gran llave que nos indique por lo menos pues, tipo de texto. Y como ahorita pues ya estamos aprendiendo sobre eso, eso también puede ser una luz sobre lo que estamos leyendo. Además de especificar, por ejemplo, palabras clave o ideas principales. ¿Ok? Eso es una manera, pues, válida, ¿ok? De
ir abordando un texto, especialmente cuando el texto es muy denso y no se le sabe cómo entrar. ¿Ok? Pero para no perderle pues el hilo, pues es bueno mejor ir haciendo anotaciones. Veamos un ejemplo de encontrar el sentido o la intención en un artículo periodístico. Generalmente una nota periodística, partiendo de que es del tipo informativo, va a tener 4 partes. Una que se le llama introducción, otra que se le llama tesis, una tercera que se llama desarrollo y por último una conclusión. Esto se vería de la siguiente forma. Por ejemplo, en ese texto que se llama Las computadoras, una herramienta más a la hora de educar, adaptación, pues ven que se le identifica una introducción, una tesis, un desarrollo y una síntesis o una conclusión. ¿Sí? Esto más adelante lo vamos a comprender cuando queramos, pues, encontrar primero las partes que comprende el texto. ¿Ok? Pero por de pronto, pues solo lo muestro porque son cosas que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Conclusión. ¿Qué pasa si no encontramos la intención o el sentido del texto que estamos leyendo? ¿Es recomendable seguir leyendo? Yo pienso que no. No. ¿Por qué? Prácticamente podría decir que hemos perdido nuestro tiempo porque no hemos aprendido nada. Exacto. ¿Sí? Entonces suena devastador, suena como no puede ser, pero es mejor regresar y volver a hacerlo, ¿ok? Volver a leer. Si tenemos ya una noción de para dónde vamos, entonces vamos bien. Segundo recurso. Relaciones semánticas entre oraciones. Ok. De este recurso, pues solo voy a tomar ejemplos puntuales. Los demás ejemplos, pues los pueden ver ustedes ya a tiempo diferido. Veamos en relación a la oración compuesta versus yuxtaposición. Ok. De entrada, decir que la oración compuesta pues tiene 2 o más proposiciones. En tanto que la yuxtaposición, pues lo que la divide son signos. O sea, primero no utiliza nexos como las oraciones coordinadas o subordinadas. Y estas pues se dividen por cuestiones como la coma, punto y coma, 2 puntos. Y eso quiere decir que sus partes funcionan aunque ninguna dependa de las otras. Veámoslo en ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo 2. Dice, las puertas se abrieron a las 12, el público no tardó en ingresar. ¿Okay? Como vemos, tiene un punto y coma y un punto. Eso quiere decir que las puertas se abrieron a las 12, es la proposición con verbo abrir, coma, el público no tardó en ingresar, una segunda proposición con el verbo tardar. El hecho de que tengamos aquí la coma, pues permite que trabajemos perfectamente bien 2 proposiciones con 2 verbos. ¿Okay? Aquí tienen más ejemplos, eso los van a poder ver luego con detenimiento. Pero ahora comparémoslo con oraciones que pues no funcionan de esa forma, sino que funcionan de una forma por coordinación. Ok. Veamos, por ejemplo, la primera.
Juan fue al mercado, Ignacio a jugar. No suele ser las típicas oraciones que usamos o leemos, pero si nos topamos con una de ellas, lo que estamos viendo es que tenemos una coordinación copulada. Eso lo que quiere decir es que hay una adición y si cambiáramos el punto y coma que está antes de Ignacio por un nexo E, al final de cuentas tendría el mismo significado, lo cual relaciona la oración yuxtapuesta con una oración coordinada. O sea que incluir un nexo no vulneraría o no cambiaría en esencia lo que tenemos frente a nosotros. ¿Ok? Por supuesto, estos son ejemplos así segmentados, ajenos, pero de todo esto nos topamos a la hora de leer. ¿Ok? Y lo importante es cómo nosotros estamos procesando, ¿ok?, esas oraciones que leemos. Okay. Ahora veamos un ejemplo por subordinación. Aquí algo pasó. Aquí está. Bueno, miremos el ejemplo que dice: yo iré en taxi, tú caminando. La subordinación aquí la encontramos porque en simultáneo, primero se informa sobre una circunstancia que está ocurriendo, pero si la cambiáramos por punto y coma con el nexo, mientras que, aunque pensaríamos que acaba de cambiar el sentido de la oración, en realidad la oración va a seguir teniendo el mismo significado, solo que pues ya se lee de una forma más fluida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir: yo iré en taxi, mientras que tú caminando. ¿No? Eso es como más asequible, ¿no? Más, se digiere mejor a solo leer pues telegráficamente. Ok. Y por último, el recurso pues les va a quedar también más para trabajar en diferido, se llama intención comunicativa. ¿Ok? Sobre qué es. Esto pues ya nos remite a la parte del mensaje, ¿no? Cómo funciona pues una información que parte de el emisor al receptor que hay en ese proceso. Okay. Bueno, entonces, pues sí les queda para que lo vean ustedes con detenimiento. Y lo que me interesaría ahora es que veamos qué vamos a trabajar en el taller la próxima semana. En las dimensiones de lectura comprensiva, que es el acto de leer, en realidad hay 3 niveles. Lo que hay es una lectura literal, una lectura inferencial y una lectura crítica. Entonces, ese proceso lector lo que necesita es que distingamos en lo que está escrito los tipos de textos y cómo se desarrollan sus argumentos. Para eso nos vamos a basar
en un microrrelato de uno de nuestros escritores más famosos en Guatemala, que es Augusto Monterroso. ¿Ok? Entonces, este en realidad es el texto real, el original, pero también se los incluyo en la guía de trabajo. Entonces, al abrir la guía, pues van a leer primero una introducción que retoma la lectura comprensiva desde los microprocesos y los macroprocesos. ¿Ok? Em, Solo para recapitular, si una persona lee literal, o sea, se queda con palabras del texto, em, pues no logra eh, anticipar qué va a suceder, ¿no? Cosas así. ¿Será que esa persona, su lectura está más en la línea de los microprocesos o los macroprocesos? Microprocesos. Muy bien. ¿Ok? Entonces, es correcto. Y macroprocesos, pues es lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? En este curso queremos llegar a calidad de lectura, profundidad, complejidad, sentido, alcance, jerarquía, globalidad estructural y otros. Entonces, en este texto de la rana que quería ser una rana auténtica, vamos a trabajar una primera mirada a esos niveles literal, inferencial y crítica. Acá abajo tienen una tablita con algunas preguntas sobre qué reconoce el lector, qué deduce el lector y qué se cuestiona el lector, ¿no? Para este taller, pues se les va a dar la posibilidad que la próxima sesión, cuando lo hablemos, ¿ok? Lo pueden trabajar de forma individual, pero también lo pueden trabajar en parejas o grupos de 3, ¿ok? Eso queda en libertad de cada uno de ustedes. Em, los que lo trabajan en parejas o en grupos de 3, pues va a ser un reto interesante, ¿ok? Porque, pues, aunque en principio uno dice menos trabajo, más fácil, no necesariamente, ¿ok? Especialmente en técnicas de lectura comprensiva, van a darse cuenta que trabajar en grupos es más complicado que trabajar solo. ¿Ok? Pero si lo deciden hacer, adelante. Y entonces tienen aquí un esquema donde van a ir llenándolo, ¿ok? Tal como se les pide en cada apartado. Por ejemplo, el 1.1, texto al frente. ¿Cuál es su impresión relámpago del lenguaje y redacción? Ahí lo colocan en un par de palabras. Identificar de forma rápida el discurso. ¿Ok? Si es descriptivo, narrativo, dialogado, expositivo, documentativo, solo ponen la palabra o palabras. Preguntas previas inmediatas. ¿Ok? Recuérdense, cuando uno lee, pues uno en principio se está haciendo mentalmente preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser con el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. ¿Ok? Respecto al texto. 1.4. ¿Qué lógica de construcción se aprecia a primera vista en cuanto a uso de palabras, frases, oraciones y párrafos? O sea, ¿cuál es esa apreciación que ustedes ven en ese texto? Pues, si hay más palabras, frases, oraciones, párrafos, o sea, ¿qué es lo que más destaca? Y bueno, pues con base a las divisiones que habían en la primera página, probar ustedes, pues, colocar cuál sería el nivel literal del texto, o sea, qué se comprende a nivel literal, qué se comprende a nivel inferencial y qué se comprende a nivel crítico. Y por último, con los apuntes de la sesión, identifique y recupere información narrativa en un párrafo. En la fábula de Augusto Monterroso, 1, construya su sentido global, 2, establezca relaciones semánticas entre oraciones y 3, evalúe su intencionalidad comunicativa. ¿Ok? Aquí en este espacio que está abajo. O sea, no es mucho, realmente es un párrafo grande. Y bueno, pues eso sería ya una primera, pues, hoja de trabajo donde
la riqueza de lo que obtengamos, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con riqueza? Lick, es que mire, pues yo escribí lo que pensaba, me equivoqué. Perfecto, eso es. De hecho, el aprendizaje no está en lo que uno ya sabe. Si uno ya lo sabe, pues, no sé, solo es de seguir mejorando, ¿ya? El aprendizaje está en lo que uno no sabe, ¿ya? En lo que uno se equivoca. Ahí es donde hay aprendizaje. Entonces, no se preocupen tanto por es que no sé si lo estoy contestando correctamente, no sé si le estoy entendiendo. Ustedes desarrollenlo como mejor comprendan. Y en el taller, pues ya vamos puliendo, ¿ok? La hoja de ejercicios. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pablo. Licenciado, gracias. Solo para estar seguro, en la parte de arriba, donde habían como unos ejemplos, ¿eso es, como dice, solo son ejemplos o sí los tenemos que responder? Es que me perdí, creo que hay como contenido con la tarea junto o no, yo no estoy entendiendo bien, lo siento. Así como acá dice ejemplos, no sé si esto es solo como dice ejemplos o hay que responderlo o cómo. Estos son ejemplos de la lectura del tipo literal o de la lectura inferencial o de lectura crítica. O sea, tipos de preguntas que podrías hacerte según ese nivel o Ok, ese tipo. entiendo. Mi otra pregunta es, por ejemplo, si yo llegara a trabajar con alguien, Ujú. ¿todas las respuestas tienen que ser la misma porque estamos en un mismo equipo? ¿O Sí, tiene que ser, cada quien tiene sí. que tener su propia? Solo ponen que, o sea, esa es buena pregunta. Si trabajan en parejas, en grupos de 3, por favor, que la entrega claramente diga los 2 nombres o los 3 nombres. Y Ok, todos entregan, pues, su copia, ¿verdad? Pero, pues, yo ya voy a saber que lo trabajaron juntos o en grupo de 3. entiendo. Gracias, licenciado. Muy bien.